¿No? Voy a llegar tarde, ¿eh? Ya, pero voy a llamar. ¿Ah? Tú no vas, no lo mandas a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va a todos ustedes? Estamos aquí nuevamente en Entre Citas a través de Expreso TV Digital y también, como siempre, gracias a la cortesía de nuestros amigos de Punto de Encuentro, el portal de Facebook, que siempre está a la orden con los temas del día. Muy bien, para poder hablar de una serie de informaciones, datos, controversias y obviamente lo que ha pasado en estas últimas horas, creo que es lo más relevante, el asunto relacionado con Paolo Guerrero. Pero antes vamos a presentar en esta oportunidad a Víctor Hugo Quijada Tacuri, él es abogado, no ha podido estar con nosotros presente nuestra amiga Andrea Narváez, pero ya lo estará la próxima semana. Sin embargo, te doy la bienvenida, Víctor Hugo. ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Entre Citas. ¿Cómo estás, Ángel? Bueno, ya no va a poder resolver cualquier consulta, ¿no? Así es, para intercambiar algunas opiniones también, ¿no? Tenemos el tema de Paolo Guerrero, vamos a hablar también de un poco de libertad de opinión, porque es lo que ha traído a colación lo sucedido con la señora Magali Medina en Latina. La han suspendido, la han levantado el programa por haberse literalmente burlado del caso de Paolo Guerrero, y más allá de que la señora pues tenga muchos anticuerpos ante la opinión pública, y esto que ha sido un escándalo, la presencia de una emerretista, algunos le dicen ex, trabajando en un despacho congresal, ¿no? Son temas importantes que vamos a desarrollar entonces desde este momento aquí en Entre Citas. Bueno, empecemos entonces. Tú que conoces bastante del asunto legal, Víctor Hugo, ya sabemos cuál ha sido la historia, el trance que ha recorrido el tema de Paolo Guerrero, que ha terminado pues con una sanción bastante drástica, si lo vemos desde el punto de vista de la aplicación de normas legales. Pero es que acá no estamos hablando de la aplicación de estos criterios jurídicos de la vía civil, sino de justicia deportiva que maneja otro tipo de estándares, ¿no es así? Sí, Ángel, mira, de verdad es lamentable, ¿no? En primer lugar, lo que ha sucedido con Pablo Guerrero, que es nuestro jugador emblemático, ¿no?, de la selección, y es una pena que no pueda estar en el Mundial, ¿no? Pero analizando el tema de un punto de vista legal, que es lo que bueno, concierne a mí, en el derecho del deporte, cuando se ven los temas de sanciones, manda la responsabilidad objetiva. Es decir, a diferencia de los otros procedimientos administrativos, otro tipo de derecho, por ejemplo, en derecho penal, en derecho civil, lo que manda es la responsabilidad subjetiva, es decir, se valoran o criterios como la culpabilidad, la lesividad al bien jurídico, la proporcionalidad, la gradualidad, la razonabilidad. Por ejemplo, se critica en este entonces de que es muy desproporcionada, irrazonable, irracional
Sí. Injusta la sanción de 14 meses, porque de 6 la han elevado a 14, ¿no? Sin embargo, en el derecho del deporte, el TAS o cualquier instancia administrativa, sea en Perú o fuera, dicho sea de paso, ya se agotó la vía administrativa, ya no hay nada que hacer, ya no, él no puede recurrir a otra instancia porque es definitivo el fallo del TAS. Dentro de la justicia deportiva, Hay, ninguna otra instancia, no hay ya ningún, no, se acabaron las se opciones. acabaron las opciones. Lo que manda es la responsabilidad objetiva, es decir, para hablarlo en términos simples, acción, sanción. Es decir, no se valoran si tuvo la culpa, si no tuvo la culpa, si se lo dio un tercero. O sea, aquí hay una rigidez absoluta. Es totalmente rigidez, como decir a rajatabla, ¿no? Fuiste negligente, porque lo que se le está inculpando es Los negligencia. asuntos subjetivos no cuentan, no cuentan en los la asuntos justicia subjetivos. deportiva. No, a diferencia del juez o de un árbitro, digamos, en la vía arbitral, Ujú. civil comercial, donde sí se pueden valorar criterios de razonabilidad, proporcionalidad, graduar la sanción. Por ejemplo, en el derecho procesal existe, no hay reforma en peor, ¿no? Por ejemplo, si le daban 6 meses, al menos deberían ratificarle los 6 meses, pero nunca hacia arriba. Pero ese tipo de criterios que sí la gente a veces no lo entiende, el ciudadano común, en el derecho del deporte no es así, es acción, sanción, y simplemente lo que han hecho hoy es valorar la negligencia de la conducta Claro, de Pablo Guerrero. porque y la sanción es legal. es legal, está dentro de lo... Es excesiva, dicen algunos, bueno, muchos, la mayoría, porque no se conoce, creo que ahora nos estamos viendo obligados a tener que hurgar en este tipo de material y revelar datos como el que tú estás haciendo, ¿no? De que hay, pues, medidas tan estrictas, Sí, ¿no? así Son es, tan rígidos que muy no rígidos. aceptan ningún asunto subjetivo, como No, lo que tú has no. mencionado, los parámetros que son muy comunes en la justicia civil o en la justicia ordinaria. Pero, como bien lo han mencionado algunos, hay un exceso en la sanción, pero sin embargo habría que remitirse también a algunos casos que nos han afectado directamente. Lo comentaba aquí en interno con el equipo de producción, el de Inés Melchor, quien por haberse tomado un mate de coca, no sé, con la anuencia o con la irresponsable supervisión de quienes tienen que velar por los productos que consumen estos deportistas, ella terminó con una sanción de 15 meses Así es. por tomarse un mate de coca. Cuando sabemos que esta infusión ella lo hizo con la finalidad de, de reducir los efectos de una gripe, un proceso gripal o algo por el Y de estilo, la misma ¿no? altura, ¿no? Que es algo común en la sierra Claro, tomarlo, ¿no? así es parte de nuestra cultura, digamos. Sí, parte de la cultura. Y han estado utilizando ese argumento, ¿no? O sea, pero esto es parte de nuestra cultura, nuestras costumbres, por favor, hay que cambiar, hay que modificar los criterios que utiliza el TAS, en todo caso también la Agencia Mundial Antidopaje, cuando pide sanciones tan altas, para que estas sanciones no sean tan drásticas, tan duras. Pero yo hago esta reflexión, Víctor Hugo, ¿cuántos otros países habrán y sus líderes de opinión habrán dicho lo mismo, habrán pedido exactamente lo mismo y sus deportistas afectados también habrán actuado de esa manera? Elevar reclamos, hacer marchas, pedirle al TAS y también a la justicia deportiva internacional que por favor varíen, ¿no?, la manera como aplican estos criterios de justicia. Y sí, y seguimos tal cual. Así que yo pienso que ahora va a pasar exactamente lo mismo. Yo no creo que vaya a modificarse, bueno, no soy tampoco futurólogo, pero tomando en consideración todos estos antecedentes, y lo que ha pasado en estos últimos tiempos es que más bien se ha incrementado, Sí, se han vuelto más más drásticas drásticas, las así es. sanciones, porque existe también pues una cultura del dopaje. Sí, en también los deportistas. recuérdate el caso del chico que era nadador también, que participó, había un joven también que lo sancionaron. Sí, claro. No me recuerdo el apellido, sí, pero si hablamos de reforma en el derecho del deporte, Fiol, Mauricio Fiol. Ahí Mauricio está. Fiol, pero igual, ¿no? Y así en el extranjero también ha habido casos similares. Acá el tema es de que tendría que reformarse toda la norma internacional y la norma nacional. ¿Crees que tiene que reformarse la norma? Tendría que reformarse, pero cambiar esto de la responsabilidad objetiva a la subjetiva es muy complicado porque en el derecho del deporte siempre ha primado la responsabilidad objetiva, porque lo que se sanciona es la negligencia, la impericia, la irresponsabilidad, por llamarlo así, porque se supone que si tú eres un jugador, un atleta profesional, sabes las condiciones y los protocolos a los cuales te sometes, la nutrición y lo que bebes, y bajo ese criterio es que resuelve el TAS e impone las sanciones porque es legal, ¿no? Lamentablemente a nosotros nos duele mucho, pero es legal, ¿no? Pero el caso de Guerrero es especial, ¿no? Veamos, no sé si habrán habido antecedentes similares, por ahí leí alguno y escuchaba el caso del tenista francés Richard Gasquet hace algunos años. Fue toda una polémica porque el resultado de una prueba fue sometida
a una circunstancia excepcional en ese momento. El señor había tenido, pues, no sé, una aventura, o se había encontrado con una señorita, con una modelo, con quien tuvo un encuentro romántico, un beso, y parece que esta persona consumía drogas. Y a partir del beso fue que ingresó a su cuerpo esta sustancia, que fue detectada luego en el examen antidopaje, ¿no? Y fue una circunstancia excepcional. En el caso de Guerrero, y Gasquet al final terminó con una sanción, bueno, bastante reducida, ¿no? Sí. Bueno, ha sido ya hace algunos años. Lo que pasa es que ahí hubo a quien responsabilizar y la persona... Se pudo comprobar. Se pudo comprobar. Ahí está la diferencia con el caso de Guerrero. Así es, no se Guerrero sabe. no tiene cómo comprobarlo, o sea, sus pruebas, para que él se defienda, porque la carga de la prueba es al revés aquí la cuestión, ¿no? O sea, es el imputado el que tiene que defender, el que tiene que resolver y el que tiene que convencer a todo el mundo que es inocente. Así es. Que es inocente. A diferencia, perdón, que te corte, a diferencia del derecho administrativo común, la responsabilidad siempre la prueba el titular, el instructor, o en el caso del derecho penal es el juez. En este caso, como tú bien lo mencionas, quien tiene la responsabilidad de probarlo es el jugador. Ahora, lo único que se sabe es que el mozo es el que transportó o el que le dio, pero no se sabe quién es el que hizo el mate, si es que fue el mismo Polo Guerrero al servirse o le dieron ahí. No se tiene a quién responsabilizar. Bueno, que salen muchas cosas, ¿no? Y el propio Guerrero responsabiliza también al Swiss Hotel, contra el cual va a iniciar acciones legales, bueno, está en su derecho de hacerlo. Dicen de haber ocultado al mozo. Él sabía quién era el mozo, y más bien lo que hizo el Swiss Hotel, según el abogado o uno de sus asesores, Jorge Balbi, de que el Swiss Hotel jugó en pared o coordinó con la WADA, ¿no? Con la Asociación Mundial o la Agencia Mundial Antidopaje, entregándole un documento en el cual ellos se lavaban las manos, no asumían ningún tipo de responsabilidad y más bien mostraban cuáles eran los altos criterios o estándares sanitarios, con los cuales a nivel internacional se les conoce, ¿no? En diferentes países donde tienen presencia. Y eso lo ha tomado la defensa de Paolo Guerrero como una especie de traición o de jugada bajo la mesa que ha hecho el Swiss Hotel en contra de ellos, y más bien no le ha permitido, pues, recoger la versión del mozo, ¿no? Que algo pudo haber dicho a favor de él para sustentarlo también ante el propio TAS, ¿no? Cuando hizo ya esta apelación. Ahora vemos cuál es el resultado. Sí, es en verdad. Pero todo eso ya resulta subjetivo, ¿no? Sí, eso ya son otros juicios de valor que no ameritan, no se valoran. Por ejemplo, el hecho de que se le haya truncado el proyecto de vida, en este caso, de participar en el Mundial, quizás hasta de su propia carrera profesional. De soberbio, sí. Porque WADA, según el propio asesor Jorge Balbi, le dijo a Guerrero: resolvamos esto después, ¿no? Después del Mundial, juegue el Mundial tranquilo y después ya lo resolvemos. Seguro que va a haber sanción, pero juega tranquilo. Y Guerrero dijo: no, en ninguna manera, no, en lo absoluto. No, tío, le dijo al abogado, ¿no? Esto lo resolvemos ahora, yo quiero saber cuál es el resultado final y la decisión del juez, porque yo sé que soy inocente. Yo pienso que ahí Guerrero comete dos errores. El primero, en apelar, porque él, si es que esto se eleva porque apela el quantum de la sanción y la responsabilidad. Claro, la conversación o la sugerencia que le habría hecho un representante de la agencia antidopaje al abogado fue antes de que Guerrero apelara. Claro, así es. Si él no apelaba, iba, digamos, con la sanción, iba a valorar solamente el quantum de la sanción y no la responsabilidad, y él hubiera podido jugar el Mundial y solamente se iba a ver sobre la sanción, y no podía haber sido mayor, como sí pasó. Acá lo que se ha hecho es valorar... También, sí, pero eso también es relativo, no sabemos. Es relativo, pero lo más probable, lo que pasa es que acá hay dos cosas que él apeló: la responsabilidad y el quantum. Y él y la WADA solamente apeló el quantum, es decir, la sanción impuesta. Entonces, al momento de valorarse el quantum de la sanción y la responsabilidad, porque él decía que era totalmente inocente, se vuelve a revalorar todos los hechos en materia de responsabilidad y se llega a tener su responsabilidad y a la vez se le eleva la sanción. Si es que él de repente no hubiera apelado, solamente se iba a ver el tema de la cuantía de la sanción, él hubiera asumido su responsabilidad y no se hubiera de repente elevado la sanción. Y el segundo tema que de repente lo debió haber previsto es presentar una medida cautelar. Yo no sé si estará todavía a tiempo de que pueda presentar una medida cautelar, que sí se puede hacer para suspender los efectos. Sus abogados ya lo presentaron, sí, o sea, abogados ya en lo civil, allá en Suiza lo han presentado. Esperemos que lo resuelvan. Suizo, pero
tú sabes, Sí, por no, experiencia, los tiempos, ¿cuánto falta para el Mundial? Menos de un mes. menos de un mes. Y para la convocatoria final, Sí. que es el 4 de junio, no falta nada. Sí, es cierto. Falta nada, o sea, es cierto. es imposible ya. Guerrero Sí, no eso va a es jugar fuera. el Mundial. Sí, Eso hay que decirlo así clarito. ¿no? Sí, yo también No queda soy ningún serio. tipo de duda sobre el No particular. queda ningún tipo de Lo duda. demás son alimentar falsas esperanzas, Sí, bueno, ilusiones. sí, bueno, en la vía legal todavía él puede accionar, pero ya en tiempo en cosas de tiempo, de convocatoria, como tú bien mencionas, es imposible que él pueda llegar. Claro, pero aquí hay un dato, ¿no? Interesante, y lo decía ahora Guerrero cuando llegó a Lima, y mencionaba, esto no es solamente por el Mundial, lo hago yo por mi carrera futbolística. Así O es. sea, desde ahora ya vemos, y no han reparado muchos colegas creo en ese pequeño detalle, es de que Guerrero, no sé si le importaba mucho jugar el Mundial, es más, lo hacía por una cuestión de ego, de su prestigio, ¿no? Y si analizamos mucho más en el fondo entonces, si vemos los antecedentes de su pasado, ha mejorado bastante. ¿Tú te acuerdas que se peleaba con Sí, todo el mundo? era Era muy- muy irascible y lo expulsaban, se peleaba hasta con los hinchas, quería pegar a la gente que estaba en la tribuna. Ha cambiado porque lo ayudaron psicológicamente y aceptó ese tratamiento. Ahí está, creo, su mejor comportamiento. Se dedicó solamente a jugar, pero yo creo que subyace en la persona de Guerrero el amor propio que puede tener. Yo creo que tú también lo tienes, uno lo tiene, pero hay que valorar determinadas circunstancias, ¿no? Hay escenarios, hay contextos. Yo creo que esos contextos para Guerrero, el jugar el Mundial pasó a un segundo plano desde que a él lo estuvieron acusando de falopero, de drogadicto, como se lo dijera un periodista Claro, argentino, claro. cuando el asunto explotó en su momento, el año pasado, ¿no? En noviembre del año pasado. Yo creo que habría que ver bien el asunto, hurgar un poco más en el tema, pero hay que dejarlo pasar ya por ahora, me parece. Por lo ¿no? menos sí, ahorita Sí, lo porque hay que dedicarse ya a lo que va a ser la selección. Sí, prácticamente ya estamos a puertas del Mundial. Lo que tiene que hacer Gareca es dejar el tema legal que lo resuelva y por el lado concreto del deporte sí, pues tiene que convocar. Si llamaran a Pizarro sería, creo, echarle leña al fuego, ¿no? Sí, Yo creo porque que no lo por ahí van a escuché llamar. que lo estaban responsabilizando, no sé qué tan cierto será, pero yo Bueno, no la creo, mamá, ¿no? ¿no? Bueno, porque... La mamá dijo de todo también. Pero yo también te digo algo, Ángel, así, aunque la gente me odie, ¿no? Así como el TAS, digamos, le dio los 3 puntos al Perú, Así, ¿no? digamos, Estaba no recordando. puede ser héroe y villano, ¿no? Yo creo que ellos, como cualquier tribunal administrativo, de justicia, en cualquier instancia que hubiera y de la especialidad, lo que manda es el derecho, ¿no? A mí, Y mira, la pero el TAS legalidad. nos dio los 3 puntos porque Chile fue a hacer el reclamo. No, claro, obviamente, Finalmente nos pero, terminó favoreciendo. pero no favoreciendo, pero digamos, así como el TAS resolvió en su momento en favor, ahora pues lo que ellos imparten es justicia y dentro de eso, lamentablemente, la respuesta es objetiva y no se valoran temas subjetivos, como ya lo hemos mencionado y concluido. Por ende, simplemente su fallo se acorde a la ley. Hay que dejar trabajar ahora al técnico. Creo que lo más recomendable es que no hablen con la prensa, que no tengan contacto absolutamente con No con nadie él. durante, no sé, de aquí hasta el propio Mundial. Es mejor que no tengan ningún tipo de acercamiento, que no trascienda lo que se dice en la interna también, porque eso es lo que va a suceder, de seguro que va a suceder. Siempre los amigos de la prensa especializada y la no especializada van a estar buscando la noticia y el morbo para seguir levantando Sí, el bueno, asunto, pero hay que darse cuenta y hay que ser responsables que estamos a puertas ya de jugar un Mundial. Hemos sufrido, hemos clasificado con lo justo Sí, y ¿verdad? después de 36 años. Así que la sugerencia sería pues no estarle echando más gasolina a este incendio No, ya no copié. y poner el hombro. ¿no? Y lo Para mismo que el y lo, asunto camine. y lo mismo por Pablo Guerrero, ¿no? Yo creo que incentivando una marcha o él exponiéndose mediáticamente No, no le hace bien a la selección. No, la división con la Federación Peruana la que responsabiliza porque Sí, dice sí. que deja mucho que decir la actitud de la Federación porque siguen los jugadores concentrando, la selección concentrando en el Swiss Hotel que le dio la espalda. Claro. Alimenta más esta división, pues. Sí, así es, ¿no? ¿no? Hay gente que ya está despotricando de la Federación, de su propio presidente y están a favor de Pablo Guerrero. Entendemos pues la situación, pero hay que pensar con la cabeza fría. Es difícil hacerlo, pero Sí, en verdad. ¿qué otra salida nos queda en estos momentos? Sí, en el No hay deporte otra. prima la pasión bastante. así es, ¿no? es correcto, pues. Bueno, yo sé que es el tema relevante en estos instantes, pero hay otros asuntos. Y un daño colateral de esto ha sido la salida de Magali Medina de Latina, cierto. pero, a ver, está disfrazado el asunto aquí porque está afectando la libertad de expresión que puede tener una persona al utilizar las redes sociales.
obviamente que hay un dolor, hay un sentimiento, una frustración, y encima viene una persona que no es muy querida en la opinión pública, como resulta ser Magali Medina, se burle de Paolo Guerrero al responder un tuit de un usuario que decía: debes estar celebrando, festejando, no sé, Magali Medina, es el karma, salud. Y ella pone salud también. Va a chocar, va a tener un impacto. Y más aún trabajando ella en el medio que va a transmitir el Mundial. Sí, ¿no? sí. Que va a transmitir el Mundial. Sin embargo, ya el rating que tenía su programa era muy pobre, un rating escaso, 2 puntos o menos incluso, ¿no? Sí. Y ya habían rumores de que se quería levantar este programa. Y creo que esta ha sido la excusa perfecta para que tomen medidas de estas características, aunque el canal se defiende con un comunicado diciendo que su situación se va a resolver después del Mundial. Sí. Bueno, en verdad acá yo veo dos temas, ¿no? Uno es el aspecto comercial que tú me lo mencionas, que es el tema del marketing, el tema del rating y todo esto que ya no da para más aparentemente del programa. Y el otro es el límite legal, ¿no? Es decir, qué tanto un periodista o un comunicador social puede emitir su opinión o expresarse. Pues bueno, nosotros sabemos que dentro del marco constitucional todos tenemos derecho a la libertad de expresión, y con más razón si es un medio, un comunicador, un medio periodístico, con mayor razón, ¿no? En este caso, Magali, pues recuérdate que ella estuvo justamente en la cárcel justo por el tema de Guerrero, ¿no? Entonces yo no creo que también ella lo quiera tanto al señor, porque es una de las cosas más humillantes de la vida que le pasó a esta señora, ¿no? Que justamente fue un juicio por temas de difamación contra el jugador, ¿no? Más allá de ello, yo sí creo que como una comunicadora, en este caso que le corresponde, también tiene límites, ¿no? Es decir, uno no puede despotricar o hacer más leña al fuego, y más aún cuando son cosas de bastante popularidad, o contra personas que tienen bastante arraigo en el pueblo. Entonces eso lo único que hace es incendiar la pradera, y pues las personas pues en todo lo que es redes sociales le han dado duro, y prácticamente este ha sido, como yo pienso, también coincido contigo, que ha sido un pretexto para el canal para poderlo sacar al aire, ¿no? Ayer el alcalde de San Isidro en un tuit decía: así no juega Perú, Manuel Velarde, ¿no? Así no juega Perú, Magali Medina, dice. Celebrar la suspensión de Paolo Guerrero es un acto inaceptable y desleal, en solidaridad con nuestro capitán, dijo, ¿no? No aceptaré ninguna entrevista en un programa que tú conduzcas, dice él. Y Magali le responde: dedíquese a trabajar bien por San Isidro primero, y no quiero una entrevista con usted, lo que sí quiero es investigar cómo manejó su distrito y hacer eco de las quejas de sus vecinos. Eso le decía ayer. Y hoy, que ha sido creo una de sus primeras reacciones luego del comunicado de Frecuencia Latina, ella comparte una publicación en la que dice: suspenden a Magali Medina de Latina, y otros detalles adicionales, y ella menciona que los segundones de siempre se junten y hagan su club. Podría hasta seguirles el nombre, es lo que dice Magali Medina, ¿no? Porque por ahí alguien pues ha sugerido crear un club especial con un nombre muy particular, luego de la salida de Magali Medina, que muchos han tomado como una burla lo que hizo de Paolo Guerrero y su suspensión, ¿no? Su sanción, mejor dicho, no es suspensión, una sanción. Sí, pero yo pienso que también ella cometió irresponsabilidad al momento de expresarse, burlándose, ¿no? Porque al fin y al cabo cualquiera puede meter su opinión, pero justamente hablábamos del tema de ser subjetivo, los juicios de valor en este caso, menos para un comunicador como es ella, que es bastante conocida y que no tiene, digamos, mucha simpatía en la población. No es lo más dable, ¿no? Pero ahora ella también, digamos, tiene a puertas la vía legal para poder accionar, en este caso, pues si es su cancelación del programa, o en todo caso, las limitaciones que tiene cualquier periodista, Ángel, y tú lo sabes muy bien, a la libertad de expresión, al derecho de poder expresarse, de emitir libre pensamiento y opinión, ¿no? Yo creo que este es un mensaje para cualquier periodista, ¿no? Respecto a cómo debe emitirse, cómo debe pronunciarse respecto, sobre todo temas que son muy sensibles, ¿no? Porque acá el tema es que es muy sensible, ¿no? No estamos hablando de política, no estamos hablando de temas... Ya, pero es que se mezclan Sí, hay mucha subjetividad en el asunto, ¿no? Dan por sentado, escuchaba temprano a algunos otros conductores decir que esta es una barbaridad, Filibuster decía, es una barbaridad lo que han hecho con Magali Medina, tiene que resolver, tiene que arreglar el asunto, dice el canal, ¿no? No es posible, yo puedo, porque hablo mal de un ministro o porque me burlo de X persona, de repente el dueño del medio me va a decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que estás haciendo, así que chao, te voto. Eso no es dable, decía él. En razón, o en cierta forma, razón no le falta también, ¿no? Pero, ¿dónde está lo subjetivo de esto? De que se está utilizando
el pobre rating que tiene Claro. para sacarla del aire finalmente. No sé en qué términos estará el contrato de Magali Medina con Frecuencia Latina, eso no lo conocemos porque es un tema estrictamente privado, pero da para el comentario, pues. No, claro, porque, Da para el comentario. es una vulneración al derecho del trabajo, no solamente de ella, sino de todo el equipo que lo compone, ¿no? Entonces ahí, Estamos supuestamente en una democracia, ¿no? claro, una Yo democracia. puedo hablar ¿no? muchas cosas, obviamente, bajo mi responsabilidad Oh, también, así ¿no? es, Porque sí. si comienzo a insultar, a despotricar del resto, ya me voy a ganar, pues obviamente, una Obviamente. demanda, Así una es. demanda en lo civil. Así es. En fin, ¿no? Y para terminar, antes que se nos escape Víctor Hugo, la presencia de esta, no sé, ex o emeretista, no sé cómo quiera llamarle, esta señora que estaba trabajando en el despacho de la congresista Foronda, del Frente Amplio, ha dado que hablar, y más aún porque la parlamentaria ha dicho de que hay una campaña en contra más bien del Frente Amplio, de satanizarlos, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que se permita que una persona de estas características puede estar trabajando 2 años, casi 2 años, en el despacho como asesora de esta parlamentaria? Y es un cargo de confianza, ¿no? Así es, efectivamente, pero se utiliza el argumento de que la señora ya había cumplido su sentencia. Bueno, ella desconocía porque la sentencia, cuando tú cumples tu sentencia, estas se borran, ¿no? Se borran del registro. No, hay que hacer un trámite para poder levantarla. Ya, obviamente, pero es todo un trámite. Sí, Eso es una tú gestión. cuando vas y pides tus antecedentes penales, Claro, ya no deben no figurar. sale la sentencia que has cumplido. A ti te pueden haber dado 30 años, cumpliste los 30 años, pero esa sentencia no va a aparecer en tus antecedentes penales. Se borran No, automáticamente. hay que diferenciar los antecedentes judiciales y los antecedentes penales. Ya, a ver. Más allá que los antecedentes judiciales, el tiempo que tú has estado en la cárcel, eso sí se puede borrar. Lo que no se puede borrar son los antecedentes penales, siempre y cuando, digamos, hay que se siga un trámite ante el Poder Judicial para poder borrar algo que se llama derecho del olvido, que sí está incorporado en nuestro sistema legal. Pero lo común es que nadie hace este tipo de gestiones y sí figura, digamos, el tiempo que tú estuviste condenado. Es decir, de la fecha a la fecha en que se cumplió la condena. Ahora, haciendo como una especie de antecedente del tema, esta señora, esta asesora de confianza que ha estado ahí, de la congresista Foronda, ha tenido 18 años de cárcel. Ella es la que comandaba el tema de las cárceles del pueblo. Es grave. Es totalmente muy grave. No es, digamos, cualquier merretista ni cualquier Claro, terrorista. esas casas del pueblo se metían a las personas en huecos, Sí, en así closet, es. y se les tenía encerrados Se hacía allí tortura, ¿no? mucho tiempo, hasta Tortura. que morían en algunos casos. Sí, tortura a cambio de pedir chantajes, sobornos, dinero. Entonces, no es cualquier persona la que ha estado de asesor en el Congreso, que es el máximo poder del Estado, que emite las leyes, ¿no? Que ellos son los máximos entes de fiscalización y legislativo. Entonces, lo que ha pasado acá es, pues, seguramente, que ella finalmente la retiró, pero ha estado, como dices tú, 2 años ahí, y hay un grado de responsabilidad muy grande de la misma congresista, pero ojo, también de la Oficina de Administración, de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Control Interno, porque ¿dónde están supuestamente que ellos, que son los que velan por los... Es lo que por los- mencionaba la propia congresista para tratar de deslindar responsabilidades, ¿no? pero igual, ¿no? Digamos, ella lo ha propuesto, ¿no? Entonces, pero también existe responsabilidad administrativa de estos entes. Bueno, es de una que- conjunción. Sí, entonces, totalmente, hay un ¿no? conjunto ahí de responsabilidades. Porque, Pero este asunto, para terminar, también creo que puede afectar el derecho al trabajo. Sí, ¿no? Porque también. tú cumples tu condena Sí, así y no es. por eso vas a terminar siendo un marginado. Yo sé que hay una cruz ya sobre estas Sí, personas, ¿no? no hay una ley que le impida. Definitivamente, a ti te dicen, este señor cumplió condena, ha cumplido un delito, es un ex convicto, ¿lo contratas? No, pues no lo contratas, de ninguna manera. Hay un estigma en estas Un personas. estigma, sí, ¿no? es algo que ya arrastras de Muy por cierto. vida. Eso de la resociabilización, eso es una mentira, ¿no? Eso en temas concretos Pero justamente no se da, ¿no? esa falta de trabajo para estas personas que terminan de cumplir su condena, algunos son inocentes, Sí, algunos ingresan bajo ciertas condiciones y sabemos cuáles son y terminan de otra forma. Al no encontrar trabajo, ¿qué es lo que hacen? Volver a delinquir. sí, eso es lo que ocurre. O sea, No, el asunto es controversial, sí, es delicado, sí, porque el Estado no ha en todo trabajado caso bien. tendríamos que hacer una diferenciación entre los que son terroristas, violadores, los que son narcotraficantes o corruptos. Así es. Y los demás delitos no, pero los demás también podrían reclamar, deberían reclamar y decir, a nosotros nos están discriminando, yo ya me resocialicé, yo ya, ya cumplí con mi condena, me he recuperado. A ver, pero demuestra que te has recuperado, va a ser la otra cuestión. Pero supuestamente el derecho y la Constitución en esa parte te van a respaldar. Así que ahí va a haber un conflicto que va a terminar, yo no creo que vaya a terminar solamente en el Tribunal Constitucional, va a terminar en tribunales Sí, internacionales. más que seguro Es es lo más así, lógico. es lo más lógico, ¿no? Acá lo grave, digamos, es de que no se ve éticamente bien
de que se haya contratado No, eso una sí, terrorista, ¿no? O sea, eso es lo eso no se ve grave. bien, ¿no? Y sobre todo del máximo órgano que emite las leyes, las normas, la razón de ser de todo Estado siempre es el Poder Legislativo, digamos, quien es, incluso por eso, por la importancia que tiene, es que ahí juramenta el presidente, y es por eso que cuando hay golpes de Estado, siempre es el legislativo el que se resuelve. ¿Por qué? Porque es la máxima instancia desde los tiempos de la época de Roma, Grecia, que emite emana el poder, ¿no? Incluso antes de que se divida el Ejecutivo, nace el Legislativo, ¿no? Ahí se plantean la Constitución, la Asamblea Constituyente y otros tipos de organismos. Entonces, acá lo grave es de que se haya contratado una terrorista, porque para mí es una terrorista, porque nunca se ha visto de que ninguno de estos señores se arrepiente o diga que se ha realizado, o ni siquiera que pague su reparación civil. Yo no veo el sentido de que esta señora le haya contratado, Muy y bien. acá lo que tiene que caer es la sanción a ella y hasta desafuero, ¿no? Pero se ha salvado porque justamente le agarró el tema del caso de Guerrero, ¿no? Sí, sí, efectivamente, no ha pasado casi a un segundo plano, pero Sí, esperemos que pase la fiebre de Guerrero y este asunto sí, va va, otra vez seguramente va. a reflotar. Muy bien, Víctor Hugo, te agradezco. Gracias, Has Ángel. estado presente, intercambiando algunos puntos de vista y también compartiendo tus conocimientos en los temas legales. Muy bien, amigos, nosotros nos reencontramos la próxima semana. Ángel Arévalo, un servidor, esperemos ya estar nuevamente con Andrea Narváez. Nos despedimos, muchas gracias como siempre a Expreso TV Digital y a Punto de Encuentro. Nos vemos.
No, sale por un solo canal igual. Escucha, es que acá esta va. Ya está. Esto tenía que estar acá nada más. El Channel 1 tiene que estar. Más por un lado que por el otro. Espérate. ¿Puedes modificar? Ya, se supone que ahí. Ahora sí, pues, ya está. ¿Leo? Ya, pues 10 minutos. Hay que jalar esto, hay que tener acá. Hay que coordinar que nos juntamos. ¿Alguien puede llevar un micrófono para hablar esto? Tirarlo para acá. ¿Cómo es? Tíralo para acá. Voy a bajarlo, ¿no? Espérate. Hasta donde llegue, ya está más adelante. Para que ahí. Sí, eso. Ahora, es que acaba de acomodar. ¿Qué? No sé para cuándo veré que tiene planeado mandar su lista preliminar. No voy a mandar. ¿No dice que había mandado? No sabía. Pero no lo he publicado. Todos han publicado. Alemania, Australia. Pero yo pues... ¿Quieres ver a Pizarro ahí? Me preocupa saber si... ¿Quieres ver a Pizarro ahí? No. Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Y si va a ser el ahí va a ser una tercera. ¿Tú solo? No, con dos. Más que chévere. Era como que estamos haciendo ahí y que empezó la banco del invitado. De ahí viene, se sienta con él y hablan acá. Hablan como que esa transición. ahí cómo va a pasar por la cámara. No, pero entrevistarlo. Ya, quien sea, pero Porque sea como un enlace. o sea, quedaron todo el tiempo acá. No, que pases solo acá, porque sea un enlace. Estamos en enlace en vivo con el pato. Está en otro lado. Ya. Pero está en vivo. Y no hay retraso de audio. La idea es Es que igual ellos lo van a ver. O sea, lo van a ver. O sea, mira los ojos. O sea, si lo vamos a ver a él, como que se va a perder también la idea. a ver. Porque ¿Qué si idea? lo tenemos, es que si dice que si lo vamos a tener en vivo en otro lado y verlo de frente, como que se va a perder. Claro, o sea, como que lo estamos viendo. Seguro. Acá, pero es como si estuvieran viendo la televisión, es la misma huevada. Claro. Es como un enlace. Sí. Está cerrado, sí. Mira. Claro, entonces estoy que vas a preguntar ahí. Encima. Ahí lo van a invitar así para que se vea como sí. ¿Por qué se va a usar o no entra el segundo? ¿No se lo usó? 2-0. Que no entra el...
No, pero Y si no, pero todo mejor. Se ve mal. Mira, Sí, mal. ¿me podés cambiar el teléfono? No, pues, mira. ¿No había algún alto? ¿No? No viene, parece que no hay que... ¿No viene? No sé, igual arrancamos, si no viene, No arrancamos. Ah, si no va a venir, lo metemos acá, ¿no? Pues, que llame. ¿Qué sería que él entre como Que él entre ahí. como baterista? Claro. Ya está bien, pero mejor. Si no viene, que no venga. Sí, hemos tenido problemas, lo bloquea de todas las redes. Lo bloquea de todas las redes para que no vea. ¿Pero cómo va a ser? ¿Ah? ¿Dónde estás? Es que depende, si el guante no viene, lo van a meter al invitado con ustedes. O sea, como baterista, claro, en medio. Ya. Y sería algo más dinámico. En cambio, si no, ya van a ver cómo yo pongo. O si no, Porque la idea es que, según la idea, es que lo pongan como si fuera un enlace. O sea, que él esté en otro lado, pero en verdad está acá. Un falso enlace. ¿En serio? En realidad podemos hacer esto, ¿no? Quiero estar ahí y preguntamos. Así parece lo que ven en la clandestinidad. Sí, gracias. Pone salió desde la clandestinidad. Sí, yo creo que fue de la culpa de la ¿qué? Apagada. No, yo. No sé, ¿Qué por Ya, fue, no. ya mando 3 veces. Es una estrella, ¿no? Ahí está, hermano. Se debe ser cruzado. Ahora estaba llamando algo. Me falta. Miguel. ¿Me puedes generar tu nombre? Aló. No sé, por favor, que suena. Aló. ¿Sí? Ah. Ya. Es que La otra, O esa manquita, pe, esa manquita. la mierda. No, yo pues eso. ¿Qué? ¿Con 2 días? ¿Qué? Mira, que esté solo. No aprenden 2 días. No hay espacio para adelante. 2 días para allá. Hasta ahí pasa. Todos sentados. ¿Dos entradas dónde? Allá, en la otra esquina. Ya, hay que poner. Ya, está bien. Tengo día. Ya. ¿No? ¿Completamente para acá? Sí, Se fue ¿sí? así. 2 para acá. ¿Ah? Miren. Yo le doy un gancho. Hay que decir el plano completo. Pero hasta ayer Movistar estaba diciendo que la prueba después sí, no tira para acá, o sea, de todas maneras. Entonces tiramos esta para allá completamente. Claro, pues, tiramos esta para allá porque para que entre. Sin mesa. No, es que no tengo mesa. Ya, a ver. ¿Cómo hay ganas de sentirnos ahí? Con la justa está entrando el aire, güey. ¿Cómo sería? Pero vamos a tirarlo a ver. Lo podría más acá. Sí, sí, sí. Me tiramos acá. No, te cae la mano. Sí, es un tema. Es que ahorita por acá. Uno, dos. ¿Y vas a tener unos entornos parados ahí? ¿Para tapar? No, pero todos sentados. ¿Tenemos sillas? ¿Tenemos sillas? Dos, tres, dos. ¿Qué? Tres sillas, sí tenemos. Hola, Patricio. Hola, Ivo. ¿Qué edición? Esta sí es muy pequeña, ¿no? No. Sí, puta, no. Esta va a tener que estar más adelante, si no se van a sacar la mierda acá atrás. Tienen que ser broma, pero bueno, vas a estar en la clandestinidad. Ah, ¿tú? ¿Qué está acá? ¿Ah? No, o sea, yo estoy acá. Ya.